Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Héctor, Fabián, Claudelina y familia, Ramón, Ana María, Mariela, Hermelinda, Zulma, Sandis, Mirta, Sonia, Ramona Martínez, Sonia y familia, Hugo Godoy y familia, Khaled Manuel, familia Lima Lugo, Elliot, Daniel, Emma Carolina, Daniel, Jorge, Luis, Laura, Diane, Eugenio, Eduardo. Y las intenciones por nuestros queridos difuntos están depositados en los canastos en el altar, razón por la cual no estamos leyendo en estas intenciones. ¿No tenés el librito? Sí, sí tengo. ¿Me vas a dar? Sí. Ahí ya te puse el del mes pasado. Bueno. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero en este 2 de noviembre, en que recordamos a nuestros hermanos fieles difuntos. Tenemos varias intenciones para el día de hoy. En acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco. Por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandillara Ñe'e, por las intenciones de Rosa, por las intenciones de la señora Raquel y Mauro. Hoy cumpleaños la madrina María Selva Benítez, a quien saludamos y rezamos en esta Eucaristía. También por la salud física y espiritual de María Josefina y familia, Teresa Flores y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, familia de la señora Mirta Roa, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Víctor, Cristian, Pablo, Silvia, Amada, Mirta y Megan. Y por nuestros hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxanair Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Estas son nuestras intenciones para esta Eucaristía. Y les invito también, los que quieran o participar o quieran poner sus intenciones, hoy a las 16:30 vamos a celebrar en el Cementerio del Este, ahí en la capilla dedicada a San Juan María Vianney, para rezar por todos los fieles difuntos. Entonces Ñandillara Ñe'e también va a estar ahí presente, directamente vamos a estar transmitiendo. 16:30 la misa, ahí mismo al entrar en el cementerio, a la mano en la esquina, se encuentra esta capilla. Y las personas que quieran ahí poner sus intenciones a través de Ñandillara Ñe'e también pueden hacerlo por sus fieles difuntos. Nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía. Queridos hermanos, ayer celebrábamos la bondad del Señor reflejada en la solemnidad de todos los santos, y en este domingo nos reunimos para orar por nuestros hermanos que han partido de este mundo. Presentamos sus nombres ante el altar del Señor con la confianza puesta en la infinita misericordia de Dios. La conmemoración de todos los fieles difuntos es una fiesta de esperanza cristiana, fundamentada en las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá. Dispongamos el corazón para celebrar estos sagrados misterios, abrazando con fe el consuelo y la esperanza que vienen de Dios. Nos ponemos de pie para iniciar esta Santa Misa. Recibimos al celebrante, el Padre Víctor Luis Cabañas, y todos juntos acompañamos al coro. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Hoy, en este 2 de noviembre, la Iglesia nos permite directamente celebrar como una solemnidad también, por ser domingo, la conmemoración de todos nuestros hermanos difuntos, que va muy unida a la celebración que hicimos ayer, que fue ayer la fiesta de todos los santos. Y como todos estamos en este camino de la santidad, rezamos por nuestros hermanos difuntos. Es esa ayuda que nosotros, como comunidad peregrina, le damos a nuestros hermanos difuntos, que ya no pueden ganar indulgencias para su vida. Entonces somos nosotros que como comunidad, en la relación, como decimos, incluso en nuestro credo rezamos nosotros, la comunión de los vivos y los muertos, de los que seguimos en este valle de lágrimas, con los hermanos del cielo y sobre todo con nuestros hermanos por quienes pedimos que ya puedan disfrutar del encuentro con el Señor. Por eso rezamos también por las almas del purgatorio. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos, nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de hoy son un mensaje de esperanza para los que recordamos la muerte de nuestros familiares y amigos, y nos prepara a nosotros para nuestro encuentro con Dios. La muerte no es el final. Si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Escuchemos estos mensajes. Lectura del libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz
primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les había dicho cuando estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Bienvenidos a este domingo en que recordamos a todos nuestros hermanos difuntos, a los fieles difuntos. Esta fiesta está muy concatenada con la que celebramos ayer, la fiesta de todos los santos. ¿Por qué? Porque todos estamos en este camino de la santidad. ¿Por qué hoy estamos aquí reunidos? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué celebramos los sacramentos? ¿Por qué nos comprometemos con el Señor? Justamente porque queremos hacer un camino de santidad. Y la palabra santidad, la palabra kadosh, se dice en hebreo, en la Biblia, aparece así, ¿verdad? Tiene un significado muy profundo porque esa palabra significa compromiso, significa responsabilidad y sobre todo significa el camino que nos lleva a la felicidad, a la realización, a la plenificación del hombre, de la persona. Si nosotros no hacemos un buen camino, sabemos muy bien que después, en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestro peregrinar de este mundo, después nos sentimos mal, nos sentimos que nos hemos equivocado en nuestro compromiso, en nuestra ruta de vida, en fin, hay remordimientos. Estas son las consecuencias de las decisiones y de las opciones que vamos tomando. Por eso, queridos hermanos, cuando la Iglesia nos presenta la fiesta de todos los santos y enseguida la fiesta de la conmemoración de los fieles difuntos, es porque ayer mirábamos el ejemplo de nuestros hermanos que se han bautizado, igualito que nosotros también, estamos en la iglesia peregrina, igualito que nosotros, que hicieron un camino a través del bautismo, y por eso hoy miramos un poco como modelo, porque llegaron a la realización y la plenificación de sus propias vidas. Y entonces sirven para nosotros como modelo, ejemplo. El modelo number one siempre será Cristo, ¿verdad? Pero justamente la santidad se dice en la teología, hay que entender eso, porque van a escuchar ahí los protestantes, ayer unos cuantos, porque yo hablé eso ahí en la televisión y ya
el único modelo es Jesucristo y como Jesucristo, y ese es un hermano pecador como nosotros. O sea, naña entendéis la teología. La encarnación es esencial y fundamental para que nosotros podamos hacer un camino de santidad. Ciertamente Cristo, pero ¿por qué Dios se encarna? ¿Por qué se encarna Dios? No hacía falta. Ya dentro de poco ya vamos a comenzar ya el próximo año, ¿verdad? Y vamos a celebrar ya otra vez la encarnación, la Navidad. Dios que entra en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios tiene que encarnar? Y justamente para servirnos como modelo, pero en el aspecto bien humano, para decirnos, ¿sabe qué? Vos en tu humanidad podés hacer un camino de santidad, es decir, de felicidad, de realización. Y esto es lo que después dentro de la iglesia, los padres de la iglesia comentan, porque San Ireneo de Lyon es uno de los más grandes comentadores en este sentido, en su teología. La gloria de Dios es, ¿qué cosa? El hombre viviente. ¿Qué quiere decir eso en términos más sencillos? Ñande yara gente sirpa, lleva ahí ñande yara, cuando ve que nosotros nos realizamos, cuando somos felices, cuando estamos mejor, ahí es donde verdaderamente Dios nos ama y nos quiere. Mira a la humanidad y dice, yo los he creado para ser felices. O sea que esto es esencial y fundamental. Y eso lo mirábamos ayer, sobre todo con la fiesta y la solemnidad de todos los santos. Y hoy continúa. ¿Por qué? Y porque miramos y decimos, ay Señor mío y Dios mío, y nos golpeamos el pecho como la vez pasada, ese fariseo y el pecador que fueron a rezar ahí. Y bueno, el fariseo es justamente aquel arrogante, aquel que y ese es el famoso pecado. Yo me considero un Dios, ¿verdad? Yo me considero un Dios. Yo no necesito. Si hay guapo, está se plata, está pea, está amor, entonces, va, ebio se. Como no necesito. Y sin embargo, el pecador estaba allá en el fondo y no se atrevía ni a mirar, ni levantar los ojos y decía, perdóname, Señor, ¿verdad? Porque soy un pecador. Solamente eso él decía por dentro. Ese salió justificado. ¿Por qué? Y porque reconoce. Pero recuerden que hay que reconocer y darse cuenta que necesitamos ser justificados, es decir, necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta que había sido nuestro caminar, somos pecadores. Tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros pecados, Adán y Eva, queremos prendernos del fruto prohibido y queremos vivir ñane acá carretilla y ya posea. Y entonces, muchos de nosotros entonces, y ojalá nosotros todavía tenemos tiempo de corregir nuestra vida y esforzarnos para que cuando Dios nos llame, entonces tengamos ya la posibilidad de la glorificación, de la parte beatífica, como decimos, que es el cielo, el encuentro ya con Dios. Pero nuestra creencia, y por eso la teología nos hace entender que hay una relación entre los vivos y los muertos, los santos y los que seguimos peregrinando en la tierra. Y los que están muertos, como por sus limitaciones sabemos que no han llegado al 100% en el seguimiento de Jesucristo, es ahí donde nosotros decimos que necesitamos purgar. Y de ahí viene la terminología, la teología del purgatorio. Porque la teología tanto del deuteronomista, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entonces nos habla de una purificación, porque a Dios nadie lo puede ver, nos dice primera de Juan, la carta. A nadie le ha visto a Dios, dice, nadie le ha visto a Dios, imposible, humanamente. El que ve a Dios se muere enseguida, dice la teología. Y también la teología sacerdotal del Antiguo Testamento. Y entonces por eso es que se habla mucho de la pureza, del purificarnos para poder contemplar a Dios. Y ahí entonces viene la estrategia, ese es nuestro objetivo, llegar a ver a Dios. Y entonces ahí viene la ayuda. Y yo siempre comparo, porque siempre la encarnación tenemos que entender, porque estos son lenguajes nuestros para que nosotros entendamos nuestro camino espiritual. Así como nosotros desde chiquititos necesitamos de papá, de mamá, que desde que nacimos nos ayudaron para crecer, para ser felices. En el fondo, nuestros padres, ¿qué es lo que buscan de los hijos? Que nos realicemos y que seamos felices. Vea que lo hemos dado. Yo por lo menos por ahí tal vez escuché a alguno, alguna madre o algún papá, pero hasta el Evangelio dice,
Si un hijo le pide un huevo, acá se le da un escorpión o lo que sea, ¿verdad? Y ustedes que son malos, de Yara. Entonces quiere decir que esa ayuda que nosotros damos es esencial y fundamental. Después de muertos, queridos hermanos, ya no podemos nosotros de por sí hacer nada por nuestro camino a la salvación. Entonces es ahí donde viene la teología en nuestra ayuda y nos dice, bueno, ahí está la comunidad a la que todos pertenecemos y a la que ellos también pertenecieron. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi hermano, todos, mis tíos, todos los que ya murieron de nuestros parientes. Ellos también son los que nos enseñaron, nos ayudaron a crecer en la vida de la fe. Y ahora nosotros también les damos una mano y por eso es que rezamos por ellos para que reciban la visión beatífica entonces del Señor, para que puedan purgar sus pecados. Porque sabemos muy bien, y cada uno piensa nomás, y por eso que hoy tenemos que rezar especialmente y ofrecer por nuestros hermanos difuntos. Porque hay muchos que sabemos en nuestra familia, en nuestra casa, que durante tanto tiempo nunca quisieron saber nada de Dios. Se les habló bien, deja a mi hijo esa caña, entonces ya yo la hice así, todo lo que sea. Su hijo, su hija, metido en la droga. Mi hijo, deja eso, deja de joder. Una cena y sube, la itúa. Pero como si fuese nada, yo sigo igual, hago lo que quiero. Pero la misericordia de Dios está ahí y dice, bueno, vamos a ofrecer y vamos a rezar por ellos. Y así, pongo así algunos ejemplos simplemente para entender lo que significa lo que hoy estamos celebrando. Rezar por los muertos, nos dice la carta, o mejor dicho, el libro a los Macabeos, es esencial y fundamental. Así luego, rezar por los muertos. Y entonces, también nosotros hoy tenemos que rezar por nuestros hermanos queridos, por nuestros fieles difuntos, y al mismo tiempo, queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque dentro de poco también nosotros ya vamos a pasar del otro lado, No es que nosotros vamos a estar aquí toda la vida. Entonces, vamos a necesitar. Entonces tenemos que dejar, entre comillas, esa herencia positiva en las nuevas generaciones, que recen verdaderamente por nosotros, porque todos tenemos pecados y todos vamos a necesitar de purgar nuestros pecados ante el Señor. Entonces para eso, la iglesia caminante, la iglesia peregrina, como hoy estamos haciendo, y la iglesia por eso pedagógicamente nos enseña y hoy le pone exclusivamente en el día 2 de noviembre para rezar por nuestros hermanos difuntos. Así es que vamos a ponernos las pilas, como decimos nosotros siempre, vamos a rezar, vamos a reflexionar y vamos a procurar entender este aspecto teológico. Porque también yo escuché ahí, ¿verdad? Algunos decían, no, qué vio Manoriré, qué vio, él ya no hizo lo que tenía que hacer así, que oye, condenaba, vea. No, en la iglesia peregrina solamente la teología nos dice, el que va al infierno es aquel que es corrupto. Pero ¿se acuerdan que el domingo pasado explicamos lo que quiere decir el corrupto? El corrupto es el que dice, yo no me considero pecador, sino que y entonces hace una opción, pero totalmente alejada de Dios, que ya no quiere saber más nada. Uno por ahí, yo por lo menos escucho mucho, porque recorro mucho, ¿verdad? Y la gente dice, y veo mucha religiosidad popular y te dice, yo rezo, padre, que esto, pero lo mismo ahí, es lo mismo tal cosa, bueno, ahí por lo menos hay, esos son los que vamos a tener que purgar bastante, ¿verdad? Ante el Señor. Porque en el fondo tenemos una opción fundamental. En el fondo somos conscientes de que creemos en Dios, de que amamos a Dios, etc. Y tal vez, justamente estuve visitando a un enfermo en las últimas, en su agonía, pero por lo menos podía hablar todavía. Mano potaité de cirrosis, no, mano potaité más. En lo último está, en la agonía. Pero ahí escuchando, etcétera, uno dice, Señor mío y Dios mío. Este es el que va a ir más directo al cielo que yo, decía yo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces hay opciones fundamentales, esenciales en nuestra vida. Por eso que es importante ayudarnos con la oración. A pesar de que por ahí tuvo sus equivocaciones en la vida y bueno, y cayó en el vicio o en ciertas situaciones, pero lo importante es esforzarse y entender
que es la comunidad entonces la que tiene que ayudarse, somos nosotros. Y por eso, como les decía recién, la Iglesia nos pone este día especialmente para rezar por nuestros seres queridos. Entonces recordemos un poco a todas esas personas que nosotros queremos, nuestros padres, abuelos, hermanos, parientes, vecinos. Recemos un poco por ellos y ofrezcamos también para que puedan ya purgar sus pecados y encontrarse hoy en la visión beatífica del Señor. Yo le voy a pedir ahora por lo menos un minutito de silencio en que vamos a recordar a esos hermanos nuestros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a rezar por ellos. Y vamos a pedir, porque seguramente que sabemos mucho nosotros, nuestras familias, para que ellos también reciban hoy nuestra oración ante el Señor, para que les perdone también el pecado, puedan perdonar, el Señor les dé esa gracia también de contemplar su rostro. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe, en donde decimos que creemos en esta comunión entre los vivos, los muertos, los santos, los difuntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Padre de la vida, escúchanos. Padre de la vida, escúchanos. Para que en este año jubilar de la esperanza, la Iglesia sea un faro de consuelo para los que lloran y una voz firme que proclame la victoria de Cristo sobre la muerte, oremos. Padre de vida, Escúchanos. Para que cesen las guerras y se busque con mayor fervor el bien de los pueblos y la paz que viene del respeto mutuo, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que todos los difuntos, especialmente lo que hemos presentado ante el altar del Señor, gocen del descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que los que lloran la muerte de sus seres queridos encuentren en el Señor consuelo y esperanza de la resurrección, fuerza para seguir caminando, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Para que la fe que nos une en Cristo resucitado dé verdaderos frutos y todos nosotros, aún peregrinos en este mundo, nos preparemos día tras día para el encuentro definitivo con el Señor, oremos. Padre de la vida, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas.
Nosotros, que ya poseemos las primicias del Espíritu, presentamos ahora nuestras ofrendas de pan y vino. Con ellas llevamos también al altar nuestras tristezas y alegrías y la memoria de nuestros hermanos difuntos. No olviden. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú llamas a la vida eterna con Cristo a los que fueron redimidos por Él y otorgaste el don de tu gracia a los que habían muerto por causa del pecado. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos hoy participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes también de todos nuestros seres queridos que llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él hoy la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nos ha dicho Jesús. Caminemos juntos ahora a recibirle en nuestros corazones. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, Vida para el mundo, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí, como tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré
Avisos parroquiales. Invitamos a todos a nuestra tradicional cena de fin de año el viernes 28 de noviembre del 2025 para celebrar y despedir con gratitud este año que está culminando. Ya están en venta las adhesiones en la Secretaría Parroquial y al término de la misa, con el aporte de 120.000 guaraníes. Desde ya agradecemos la colaboración de todos anticipadamente. Sigue su recorrida la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría. Vamos a llamar a la señora Ramona. ¿Quién va a ser la señora Ramona? Que hoy cumple años. Ahí está, venga aquí, le vamos a dar una bendición. Un fuerte aplauso para la señora Ramona. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, muchas felicidades. Que Dios la bendiga. Bueno, entonces ayer oficialmente ya se hizo el lanzamiento también de la gran rifa de fin de año Ñande Yarañe. Comprando usted apoya a la evangelización por los medios de comunicación social. Primer premio 10 millones de guaraníes, segundo premio 5 millones de guaraníes, tercer premio 1.500.000, cuarto 1.200.000, quinto 1 millón, sexto 900.000, séptimo 800.000, octavo 700.000, noveno 600.000, décimo 500.000, décimo primero 400.000, décimo segundo 300.000, décimo tercero 200.000, décimo cuarto 150.000, décimo quinto 100.000 guaraníes. Allá retirado. Pero todavía no tengo ni uno de estos premios, pero ustedes me van a dar. No. Ahí ya el señor Julio ya me dio uno, ahí la familia también Riera. Ahí el señor Mauro también ya me entregaron los premios, alguna parte, me falta todavía. Así que todo lo demás, la pasada me enteré que hay muchos empresarios había sido que vienen aquí a esta misa, pero casi siempre son los mismos los que me están ayudando. Así que eso otro quiero conocerle un poco también. Así que ayuden un poco. Eso es, ayuden un poco a la evangelización. Bueno, después viene una licuadora, cafetera, tostadora, vaso térmico, termo de 2 litros, plancha. Viene el calor luego ahora, ¿verdad? Entonces, termo de 2 litros, pon allá neva al terere. Plancha, freidora, batidora, sandwichera, pava eléctrica, remera de ñande yarañe. Eso está lindo, che. Camisa opoí, jarra térmica, camisa para hombre, remera para hombre. Las mujeres se quedan sin camiseta. Hubiesen dado aquí una camisa. Bueno. Pero ya están, 30 premios hermosísimos. Será transmitido de la casa del señor Julio Vera. Ya le pedimos permiso, ahí le estoy avisando. Ahí entonces vamos a transmitir como hicimos la otra vez, ¿verdad? Desde tu casa, muchas gracias. Tiene un lindo lugar ahí, entonces hermoso para transmitir en vivo y en directo y vender los últimos números si es que no se venden todo todavía, ¿verdad? El año pasado pudimos vender todo. Y dice a las 21 horas, va a ser el 30 de diciembre. Qué lindo que va a ser sacar un 10 millones para el 31, ¿verdad? Bueno, colaboración, 10.000 guaraníes cada numerito. Cada talonario tiene 10 números.
10 números cada talonario, así que un talonario cuesta 100.000 guaraníes. Pero como este año no hacemos la cena ni el almuerzo de fin de año, para no coincidir aquí con la parroquia, entonces duplicamos el número, así que me tienen que ayudar a vender. Son 15.000 números que tenemos que vender y no sé cómo hacer. Si ustedes no compran, no sé quién, bueno, se va a vender, decís vos, pero yo por la experiencia estoy un poco asustado. Pero me tienen que ayudar. 15.000 números tenemos que vender si queremos sobrevivir para el año que viene, ¿está? Y sobre todo pagar las cuentas de este año que siempre quedan un poquitito. Así que esto ya está en venta. Ayer yo lancé oficialmente ya por el WhatsApp, después ya va a salir en la televisión. Ustedes pueden hacer los pedidos ahí al teléfono o a la Secretaría de Yarañe y ya se les va acercando, ¿verdad? Los números, etcétera. O aquí mismo también vamos a darles después los que vengan a la Eucaristía. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si me olvido algo. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? ¿Todo bien? Sí. Sugerencia. ¿Cómo? Sí. No, y por eso digo, desde el próximo domingo vamos a poner también ya aquí a disposición. Y pueden hacerlo ya también por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y ya se les va anotando con números. Los datos importantes, si van a comprar por WhatsApp, por WhatsApp sobre todo, nombre, número de cédula, su número de teléfono, sobre todo esos 3 datos importantes, el celular. Porque nosotros enseguida sacaste el 10 millones y te llamamos ahí mismo. Ahí te llamamos. Alguna vez uno no piensa, bueno. Y otro dato, y eso nomás son los datos principales. Y el depósito que pagaron, ¿verdad? Eso es lo importante. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz a todos tus hijos difuntos, por quienes hoy hemos celebrado esta Eucaristía de Resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Veces siendo niño te recé, con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.